Hablábamos de la pandemia, hablábamos de los casos de espionaje, hablamos del macrismo, de todo eso. Hablamos hoy, hace instantes nada más, con Santiago Cafiero, con el jefe de gabinete de Alberto Fernández, que tuvo la amabilidad de recibirnos en Casa Rosada. No te pierdas esta entrevista exclusiva con Santiago Cafiero para Conflicto de Intereses. Mirá. Bueno, Santiago, gracias por recibirnos hoy. Pasaron más de 80 días ya de la pandemia particularmente. Yo el otro día decía esto de, bueno, da la impresión que al gobierno lo agarra en un momento muy particular por la situación del país, pero también porque a la vez tiene poca gimnasia de gobierno en sí mismo, es decir, tiene poco volumen. ¿Cómo lo ves y cómo ves el manejo de la pandemia? Bueno, a ver, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que había una planificación de gobierno cuando llegamos el 10 de diciembre con un nuevo mapa del Estado que incorporaba más ministerios, que incorporaba otras capacidades, que interpretaba o era el reflejo de interpretar las nuevas prioridades que se planteaban en Argentina, que expresaba nuevas demandas que se veían. Cualquier cambio de gobierno siempre entre los recambios de funcionarios, los recambios de los equipos de trabajo y la planificación, siempre, cualquiera sea el signo político que sea, siempre hay una demora lógica, que son meses esa demora lógica. Bueno, si a eso le sumamos que la Argentina que nos deja Macri es una Argentina quebrada, donde no teníamos presupuesto porque teníamos una Argentina quebrada, ¿qué posibilidad teníamos de trazar variables macroeconómicas o de sostenibilidad macroeconómica con el nivel de desastre que nos habían dejado? Con el tema de la deuda inconcluso, que todavía hay que seguir negociando y se está siguiendo negociando. Bueno, si a todo eso encima le volcamos coronavirus, imagínate, o una pandemia y esto, digamos, con todas las externalidades, con toda la planificación que se hace nuevamente de la gestión, obviamente que creo yo que lo más justo es entender todo este proceso completo, digamos, ¿no? Entre la pandemia económica que había ya instaurado el macrismo, se suma obviamente la cuestión del coronavirus y se suma también el tratamiento y la gestión de una pandemia que, bueno, que es compleja. ¿Cómo lo ves vos? ¿Hay un plan para el día después? ¿Se está trabajando en ello? ¿Se entró tempranamente en la cuarentena? En la cuarentena se entró a tiempo, ni temprano y por suerte no tarde. El riesgo de entrar en la cuarentena es entrar tarde, que es lo que pasó en otros países. Me parece que eso fue justo. En la cuarentena entramos en el momento justo, porque si no estaríamos contando muchos más contagiados y contando muchos más muertos. El fin de semana referiste que indudablemente la situación con Macri, a tu criterio, hubiera sido una catástrofe desde lo sanitario si tuviera que afrontar esta pandemia. ¿Cómo viste la respuesta por parte de la oposición que dijo, bueno, es contrafáctico, si uno lo contrasta justamente con estos datos que venís dando? Ciencia y tecnología, Almagro, salud y demás. A veces el argumento o la calificación de contrafáctico suena a que queda en el plano de la imaginación. Sí, que es inchequeable. Claro, que queda en el plano de la imaginación, pero acá hay cosas que sí son chequeables. El gobierno anterior degradó el Ministerio de Salud en Secretaría, el gobierno anterior desfinanció en un 23% el presupuesto destinado a la salud. El gobierno anterior tenía pisadas todas las becas del CONICET, que nos tocó nosotros reactualizarlas con el ministro Salvarezza. El gobierno anterior tenía un desprecio por lo público y por la salud pública, por eso nunca hizo ni hospitales. ¿Cuál fue la infraestructura hospitalaria que desarrolló el gobierno anterior? Entonces, no es en el plano de lo contrafáctico, es en el plano de los datos. Cuando uno ve en el plano de los datos, había un comportamiento de parte de Macri, de desprecio a lo público, de desprecio a la función pública y de desprecio a la salud pública. Vuelvo a insistir, difícil hubiera sido pensar que hubiera sucedido con Macri. Muy difícil. Ahora, lo que sí estoy seguro es que no hubiera tomado las medidas que nosotros fuimos tomando. Indudablemente uno de los puntos es, bueno, la economía, y hay mucha preocupación por la economía, que es entendible, por cierto.
Cuando decís, bueno, se está trabajando en el día después, ¿crees que la economía se puede recuperar con cierta facilidad? Que lo importante hoy es atender la situación sanitaria y una vez que eso esté controlado, será momento de pensar en medidas. Este gobierno ha tomado decisiones políticas muy relevantes, muy relevantes. Cuando se inició la cuarentena y se empezaron a ver, bueno, ciertas externalidades. Cuando se inició la cuarentena, a ver, siempre no se inició una cuarentena pensando que iba a durar tanto tiempo o menos tiempo. Se inició una cuarentena con el eje en el cuidado de la familia y en el cuidado de la salud. Y ahí empezamos a ver que en la prolongación de eso se empezaban a generar ciertas limitaciones o caída en el ingreso de las familias y desarrollamos entonces una política pública de una magnitud que no existía en nuestro país, que de hecho no existe en Latinoamérica, por ejemplo, que es el ingreso familiar de emergencia. Bueno, también todo lo que tiene que ver con el salario indirecto, las tarifas, el congelamiento de tarifas, las cuestiones relacionadas también a la suspensión de desalojos por alquileres. Es decir, se trató de trabajar, el Estado trató de trabajar y operar sobre una red muy diversa y creo que fue eficiente, digo, porque para todo tuvo una política. Y salida de la emergencia, que es un poco esto, que no quisiera yo quedar como que me escapo de la respuesta, porque no es eso. Salida de la emergencia, tenemos la posibilidad de pensar la sostenibilidad económica, la sostenibilidad social, la sostenibilidad ambiental, 3 ejes de debate que se plantearon el otro día con los ministros. Ahí estaba la primera parte con el jefe de gabinete, con Santiago Cafiero. Insisto, muchísimos temas para charlar. Bueno, ahí lo veíamos, él protagonizó una polémica medio insólita durante el fin de semana respecto a qué hubiera pasado si Macri hubiera estado a cargo del país durante la pandemia. Hablamos un poco más con Santiago Cafiero de la oposición, le preguntamos por Marcos Peña, le mostramos un video de Marcos Peña a 2 años del regreso de Argentina al Fondo Monetario Internacional que todavía hoy está tratando de resolver todo el tema de endeudamiento, esa mega bomba que dejó el macrismo en materia económica. No se pierdan esta segunda parte de la entrevista que nos brindó el jefe de gabinete Santiago Cafiero esta tarde en Casa Rosada. ¿Notás que hay 2 tipos de oposición, como se ve por lo menos desde afuera? Digamos, una oposición un poco más racional, centralizada en los gobernadores que acompañan las medidas, que se sientan, que puedan tener matices, como me parece que indudablemente los hay, y esa otra oposición que muchas veces copan los medios de comunicación para decir, bueno, el gobierno se enamoró de la cuarentena, hay que salir más rápido, hay que hacer como el modelo uruguayo, el chileno, digo, van rotando, o forma parte todo de lo mismo, solo que algunos cumplen un rol y otros otro. Mira, no sé si tienen ese nivel de sofisticación en la estrategia. Considero sí que hay 2 oposiciones, con claridad. Hay una oposición con la que se puede llevar adelante una planificación, llevar adelante medidas, coordinar medidas, y que quizás está más puesto ahí, digamos, en quienes tienen la responsabilidad de gestionar. Y después hay otra oposición, que creo que el presidente lo escribe bien, que es esa oposición de Twitter, digamos, esa oposición tuitera, media que está dedicada más al troll político que a otra cosa. Pero sin descalificar, digo, y más allá de entrar, eso es mi apreciación, digamos, ¿no? Sí, lo que considero es que hay una parte de la oposición con la que se viene trabajando muy bien, y eso lo hemos dicho innumerable cantidad de veces, y después hay otra parte de la oposición que lo que prefiere es quizás firmar un documento, y ese es todo su compromiso con el trabajo de la pandemia. Firman documentos o dicen frases explosivas en una entrevista. ¿Está sobre la mesa? ¿No está sobre la mesa? ¿Va a llegar finalmente el impuesto, el gravamen extraordinario a las grandes fortunas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Que espero que llegue, digamos. Nosotros, de parte del Ejecutivo, cuando se nos consultó, cuando el Legislativo nos consultó y nos mostró cuál era la intención del proyecto y qué era lo que estaba buscando, nos pareció acertado y nosotros lo acompañamos. Estamos esperando que se dé el tratamiento en ambas cámaras y ver, eso es algo que se tiene que hacer desde el Poder Legislativo y nosotros entendemos que ahí hay una posibilidad interesante de que Argentina también esté en un debate que es un debate mundial. Es este debate de, bueno, a ver,
las grandes inequidades y cómo el Estado trata de resolver esas grandes inequidades. El otro día se cumplieron 2 años del fatídico regreso al Fondo Monetario Internacional. Bueno, de hecho hoy estamos todavía encarando, cuando digo estamos me refiero al país, una suerte de proceso de renegociación profundo, de reestructuración profunda de la deuda. ¿De qué sirvió ese pedido de ayuda al Fondo Monetario Internacional? ¿En qué se vio traducido? Mirá, desde el punto de vista fiscal, lo único que sirvió fue para hacer un endeudamiento feroz, aún mayor, y ampliar aún más la deuda pública de nuestro país. Deuda pública que nosotros estamos ahora trabajando para reestructurar, ahora estamos trabajando para encontrar un sendero de sostenibilidad. Es decir, fue realmente algo que fue un endeudamiento que no tuvo una materialidad concreta en el bienestar de nuestra gente. Esa es la realidad. Bueno, hablando justamente de la deuda y de aquella época, no quería dejar de mostrarte un video de tu antecesor refiriéndose a esto y vos me contarás qué te parece. A ver. Escúchame, déjame contestar. Toto Caputo es de las 10 o 15 personas más talentosas que existen en el mundo, en el tema de finanzas. ¿Hay que verlo completo esto? Hecho, recontrahecho en el mundo. A ver, no sé, yo no sé cuáles son las cualidades de Toto Caputo, pero al país no le trajo ningún beneficio que él haya sido funcionario. Quizás se lo trajo a los fondos y quizás siga siendo entonces un jugador. El tema es, ¿quién era el dueño del pase de Toto Caputo? ¿Quién era el dueño del pase de Toto Caputo? Para la selección argentina seguro que no jugó. Quizás vino a préstamo por un rato y después se fue. ¿Y tu antecesor? No, bueno, Peña ahí hacía una defensa que yo creo que no... Bueno, Peña es parte de esto porque él fue otro de los que festejó que Macri había dicho que había que enamorarse de Christine Lagarde, ¿no? Peña fue otro que también celebró el acuerdo o la toma de deuda monumental que se hizo con el Fondo Monetario Internacional. Evidentemente estaba celebrando las prácticas de endeudamiento que estaba haciendo Caputo en su momento. Me parece que nosotros tenemos que tener memoria de quienes estuvieron. Duhovne, ¿dónde está Duhovne en este tiempo? Cuando se discute la deuda, cuando se está discutiendo cómo resolvemos el irresponsable endeudamiento que ellos hicieron, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? ¿Están acá? ¿Están en el país? ¿No están? ¿Dónde están? Nadie les pregunta nada. Los argentinos y argentinas tenemos que tener memoria. El peronismo tiene que seguir unido. El frente de todos tiene que seguir unido, porque si no vuelve esta gente. Y nosotros tenemos que estar bien conscientes de que podemos tener debates, podemos hasta pelearnos, pero después a la larga tenemos que estar unidos, porque si no el que pierde, no es que el peronismo pierde o el frente de todos puede perder una elección, 2 o 10, no importa eso. El tema es que pierde la gente. Y el gobierno anterior hizo un desastre, fue un desastre. Por eso yo no tengo duda de que si encima el gobierno anterior hubiera tenido que manejar una pandemia como la que estamos manejando nosotros, hubiera sido un desastre.